consistía en determinar pues esa cantidad de calor que ustedes tenían que retirar para poder hacer, en este caso, se les pedía enfriar esa biomasa, ¿sí? Entonces, la clase pasada se resolvió y se planteó ese problema, ¿sí? Entonces, el ejemplo 1, lo primero que hicimos, acuérdense, esta es la ecuación del balance general de energía, cuando no existe el cambio de fase de ese fluido. Entonces, esta es la ecuación para calcular la cantidad de calor que había que retirar para poder enfriar esa biomasa de 371.9 kelvins a 349.7 kelvins, ¿sí? Entonces, teníamos que determinar primero la Q, ¿sí? Ese flujo de energía, esos joules por segundo o joules por hora, que necesitamos, ¿sí? ¿Cómo hace esa conversión de la Q de 18.500 a 51.490 watts? Es que no me quedó muy clara. La traté de hacer y no me daba. ¿Cuáles Pues son es igual las? pasar de joules a segundos. ¿Nada más? Son 18.500. Sabes que un kilojoules tiene 1000 joules, ¿no? Sí. Y hay que pasar a, ¿qué? 3.600 segundos. ¿Sí? Sí. ¿No te queda? A ver, lo voy a intentar. No sé si estoy poniendo algo mal, pero no me está quedando. A ver, ¿alguien más no le queda la conversión? No exactamente esa cifra, pero sí es muy cercana. Entonces, por favor, verifica si hay algún dato que está... Anaí, solo es dividirlo entre 3.600. Y ya con eso pues lo tendrías en watts. Sí, bueno, es que aquí está, eran 85.400. Espera. Es 5.000. Sí, ¿no? Esta era la cantidad original. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces hace la conversión y te tiene que quedar esto en watts. Sí, dijimos que esta la íbamos a ocupar porque la estaba dada en unidades de watts. ¿Sí? Entonces lo que hicimos fue calcular esta cantidad de calor que hay que retirar para poder enfriar esta biomasa. ¿Sí? El cuestionamiento era que no se sabía la temperatura del fluido frío cuando salía, cuando operaba a contraflujo. Entonces, supusimos que el calor que se retira, ¿sí? El que hay que quitarle aquí, pues es el calor que pierde o el que gana el agua, ¿sí? El que gana el agua, porque acuérdate que suponías que se supone que la transmisión es entre el frío y el caliente, ¿no? No se pierde con los alrededores, ni en forma cinética, ni en forma potencial la energía. Entonces, directamente pasa o es el calor que gana el agua, así que era el fluido frío. Sí, entonces lo que hicimos, conocían esta cantidad de calor, que fue la que calcularon,
conocían el flujo másico del fluido frío, conocían su CP y conocían la temperatura a la cual entraba, y por lo tanto de la ecuación despejaban la temperatura a la cual debería salir. ¿Sí? En este caso fue aproximadamente 319.1 kelvins, ¿sí? Entonces, ya se conocen las 4 temperaturas, tanto de salida como de entrada del fluido caliente y del fluido frío, ¿sí? Entonces, procedíamos a calcular, porque ahora lo que queríamos determinar era el área en la cual se tenía que llevar a cabo esa transferencia. Entonces, el área está implícita en la ecuación, que es Q es igual al coeficiente global de transferencia de calor, que es U, por el área, por la diferencia media logarítmica, ¿sí? De temperaturas. Entonces, necesitábamos calcular esta delta T media logarítmica. Para ello necesitamos calcular delta T1, que en el caso de que opere en flujo contracorriente, se calcula de acuerdo a esta ecuación. Y cuando opera y la delta T2 se calcula de la siguiente forma, ¿sí? Con esta ecuación. Lo que se hizo, sabiendo las 4 temperaturas, se calcula la delta T1, la delta T2, ¿sí? En este caso, se hace la delta T media logarítmica, ¿sí? Dijimos que este cálculo, esta corrección a la delta T se hacía porque la temperatura de los dos fluidos dentro del intercambiador iba cambiando de acuerdo a la longitud de este. Entonces, es mejor trabajar con una diferencia de temperaturas media logarítmica que con un promedio. Entonces, a partir de utilizar estas 2 ecuaciones para el flujo a contracorriente, se calculan estas delta T1 y delta T2, ¿sí? Entonces, el valor aproximado era 56.9 kelvins. Y este dato es el que íbamos a sustituir en esta ecuación, ¿sí? Esta Q es la Q del intercambiador de calor, porque están implícitas estas resistencias a que este flujo de calor se lleve a cabo, el área por el cual se debe llevar y la diferencia de temperaturas. ¿Sí? Entonces, lo único que hicimos, ya saben la cantidad de calor, está dado en unidades de joules por segundo. El ejemplo les daba el coeficiente global de transferencia de calor y habían calculado esta delta T. Para ello solo se despejó y se determinó el área que se necesita para que se pueda llevar este enfriamiento. ¿Sí? Entonces el área que ustedes calcularon debe ser aproximadamente 2.66 metros cuadrados. ¿Sí? Ese fue el ejemplo que hicimos en la clase. Se quedó de tarea calcular esta misma área, pero cuando se opera en paralelo, ¿sí? Entonces dijimos que una de las ventajas de utilizar contracorriente es que el área es menor, ¿sí? Entonces vamos a comprobar eso. En este caso, si se dan cuenta, la temperatura de salida del fluido caliente es la que ya se ha calculado en el inciso A, sí, esta no cambia, pero lo que sí va a cambiar es la forma de calcular la delta T1 y la delta T2 cuando estamos operando en un flujo paralelo, ¿sí? Entonces dijimos que la diferencia de temperaturas, la delta T1, la que está a la entrada, cuando el flujo es en paralelo, la entrada del fluido caliente y la entrada del fluido frío está en el mismo sentido, ¿sí? O entran en la misma posición, en el mismo sentido. La delta T2, recuerdan, correspondía a la diferencia de temperaturas a la salida de ese intercambiador, y en flujo paralelo corresponde a las salidas del flujo del fluido caliente y del fluido frío, ¿sí? Entonces lo que tenían que hacer es sustituir ahora esas temperaturas para calcular nuevamente delta T1 y delta T2, ¿sí? En esta ocasión dijimos que delta T siempre era positiva y teníamos que trabajar de la siguiente manera. Para que nos diera positivo, simplemente invertimos las deltas T. En este caso, delta T1 menos delta T2
y es delta T1 entre el logaritmo del delta T1 y delta T2, ¿sí? Entonces, en este caso, para que nos quede positiva la diferencia media logarítmica, se utiliza la ecuación de esta forma, simplemente. Entonces, tenemos que calcular a partir de las temperaturas de entrada y de salida esa diferencia media logarítmica. Sí, aproximadamente les debió haber quedado de 52.6 kelvins, ¿sí? Lo que tenían que hacer aquí es, otra vez, despejar el área, ¿sí? Esta delta T va a cambiar, ¿sí? La diferencia, este gradiente que se le conoce, en este caso el gradiente de temperaturas es mucho menor, o es menor, que el del cuando opera en paralelo. Entonces, ¿qué ventaja es? Pues la ventaja del que trabaja contraflujo, pues que al ser más grande este valor y despejar el área, pues queda una área más pequeña, ¿sí? Entonces, aproximadamente el valor del área cuando opera en flujo en paralelo es más grande que la que cuando opera a contraflujo. En este caso, les dice que es 2.88 o aproximadamente 2.88 metros cuadrados, ¿sí? Entonces, en este caso, el área sí es mayor en flujo en paralelo, ¿sí? Entonces, otra vez, la delta T, o sea, la que ustedes ya habían calculado en el inciso A, la temperatura de salida del fluido caliente, es la misma. Lo único que va a cambiar es la forma en la que vamos a calcular esta diferencia, la delta T1, que corresponde al lado de la entrada, ¿sí? Delta T2 al lado de la salida, ¿sí? Entonces, recuerden que cuando opera en paralelo, los dos fluidos entran en el mismo sentido y salen. Sí, entonces es temperatura de entrada del fluido caliente, la temperatura de entrada del fluido frío, la temperatura de salida del fluido caliente y la temperatura de salida del fluido frío. Sí, en este caso, la delta T1 les debió quedar de 83.3 Kelvin, mientras que la delta T2 les debió quedar de 30.6 Kelvin. La delta T media logarítmica, por lo tanto, les debe quedar de 52.6 kelvins, ¿sí? Acuérdense, la cantidad de calor sigue siendo la misma cantidad de calor es la que tenemos que retirar, lo único que cambia es esta diferencia de temperatura, ¿sí? Que es conocida como el gradiente de temperaturas, ¿sí? Entonces, es por eso que se prefiere operar en paralelo, en contraflujo, ¿sí? ¿Sí les quedó este resultado? Sí. Sí. Sí me quedó. Doctor, una pregunta. Sí. En cuanto a las unidades de U, porque no sé si lo habré copiado mal, pero tengo escrito que solo son watts por metro cuadrado, pero debería ser por Kelvin también, ¿verdad? Porque ¿Cuál? me parece que no está indicado. ¿La U? Sí. Sí, la U debe llevar grados de temperatura. A ver, deja revisar el enunciado. Es el 2. Sí, son 340 watts por metro cuadrado por Kelvin. Ok, gracias. ¿Sí? Entonces, en conclusión, dice que esta es un área mayor que la de contraflujo. Esto se debe a que el contraflujo produce fuerzas impulsoras de temperatura de más consideración, razón por la cual se va a preferir trabajar se prefiere el contraflujo, ¿no? Sobre el de paralelo. ¿Sí? Entonces, la diferencia está en esta delta T. Entonces, acuérdense, cualquier proceso de transferencia es igual a ese proceso igual al gradiente que lo genera entre todo lo que se opone. Entonces, en este caso,
la forma de operar en contraflujo genera un delta T mayor, ¿sí? En este caso, que es de 56.9 contra el de 52.6, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esta es un área mayor, ¿sí? Entonces, al que se dedica a construir equipos de intercambio de calor, pues le es más eficiente operar con esta área, ¿sí? Es menor área. El siguiente ejemplo que se les quedó, igual, ¿no? Simplemente que ahora les pedían encontrar la temperatura, en este caso, del fluido caliente, pero a la salida, ¿sí? Les daban los datos, en este caso, los datos completos que ustedes tenían para poder calcular la cantidad de calor, era la del fluido, en este caso les pedían, a ver, en el 2, era un caldo de cultivo que estaba en un doble tubo, ¿sí? La entrada era de 20, ¿sí? Y querían llegar a 60. En este caso, les daban la velocidad, que es 0.5, y les decía que el agua entraba a 90 grados, ¿sí? Porque querían calentar. ¿Sí? Entonces, en este caso, había que sustituir. Los datos que les dan son a la salida, ¿sí? Queremos calentar que entra a 20, lo queremos calentar hasta 60, les daban el CP y les daban el flujo máximo, ¿sí? Entonces, lo que en este que va a ganar, obviamente, el fluido frío para poderse calentar, igual lo igualaban, que es el calor, que en este caso va a ganar el fluido, que digo, más bien iba a perder el fluido caliente, el que entraba a 90, ¿sí? Y lo que había que hacer, pues simplemente ahora era despejar la temperatura de salida del fluido frío. ¿Sí? Entonces igualaban la cantidad de calor que ya habían calculado, les daban el flujo másico del fluido caliente, les daban su CP y les daban la temperatura a la que entraba. Entonces querían conocer la temperatura de salida, que aproximadamente debió ser esta cantidad, 70.9 grados centígrados. En este caso tenían que calcular delta T1, delta T2, ¿sí? Delta T1 era 30, grados centígrados, ¿sí? Y el otro era 50.9 grados centígrados, ¿sí? Lo que había que hacer igual era sustituir en la media logarítmica. Y lo caso había que, ya les daban el U, ya habían calculado Q, ya tenían delta T. Entonces, en este caso, lo que les pedían conocer era la longitud del tubo. Pero para ello les daba el diámetro interior de la tubería, ¿sí? Y entonces lo único que desconocían es la longitud. Si ustedes despejan este valor, ¿sí? Les debe quedar aproximadamente 6.45 metros. Bien. Entonces, aquí acuérdense que estas unidades son porque el coeficiente global está dado en las mismas unidades.
Este es el diámetro interior que les daban, ¿sí? Esta es el área lateral del tubo y esta es la delta T que ustedes determinaban, ¿sí? Entonces, la única diferencia al que se hizo primero es que todos los datos están dados para el fluido frío, ¿sí? Todos los datos están dados para el fluido frío, que es el que va a recibir el calor que pierde este. Sí, por eso se igualan, por eso podemos igualar. Acuérdense que cuando se dedujo la ecuación, se supuso que solo el intercambio era entre el caliente y el frío, no había intercambio del intercambiador de calor con los alrededores y la energía cinética y potencial se despreciaba. ¿Sí? Entonces, por eso es que podemos igualar el calor que debe ganar este con el calor que pierdes. O sea, la cantidad de energía en forma de calor. Doctora, disculpe, la Q ¿Sí? me parece que es incorrecta. Q es, es que aquí es H, es ese. No, el valor de 80, yo obtuve 40 kilowatts. Si no son, a ver, son 0.5 por 4 por la diferencia entre 60 menos. Ya vi, tengo mal una temperatura. 20. Te da 80, ¿no? Sí, ya vi, tengo mal una temperatura. Sí, ya vi mi error, gracias. Sí, entonces acuérdense que era los datos que daban completos era del fluido frío. Sí, les dice que el caldo de cultivo entra a 20 grados centígrados y sale a 60 grados centígrados. Y el agua entra a 90 grados. Sí, entonces es lo que se sustituye. Tenemos la cantidad de calor que tiene que ganar, ¿sí? Para poder calentarse de 20 a 60, que es igual a esta cantidad, que es la que va a perder el caliente porque se va a enfriar, ¿sí? De 90 se va a enfriar a 70.9. ¿Sí? Conociendo las 4 temperaturas, pueden calcular la temperatura, la diferencia media logarítmica de temperaturas, ¿sí? Como está aquí. Conocen la entrada y la salida del fluido caliente, la entrada y la salida del fluido frío, ¿sí? Entonces, con ese valor, calculan esta delta T, ya tienen este dato, ¿sí? Conocen la U, conocen la cantidad de calor que se va a intercambiar y en esta vez les dan este dato, ¿no? El diámetro del S-tubo. Y esta área corresponde a la área lateral de esa tubería, ¿sí? Entonces, al sustituir los datos, ¿sí? Lo calcularon, les da el enunciado, también esto se los da, ustedes lo calcularon, pueden conocer la longitud de esa tubería. Entonces, les dice que es una longitud de 6.45 metros aproximadamente. ¿A todos les quedó este valor? Sí. ¿Sí? Sí, maestra. Ok. Se hicieron en paralelo, más o menos la longitud que les debió haber quedado fue de 8 metros aproximadamente. ¿Sí? Sí. Sí, entonces esta es la longitud. Otra vez se vuelve a comprobar que necesitan una mayor longitud para operar en paralelo. ¿Sí? Entonces esta es la forma de calcular
las temperaturas de salida de cualquiera de los fluidos que tengan, ¿sí? De las 4 temperaturas, a veces les van a dar un dato, a veces les van a dar el otro, entonces, pero esta es la ecuación que les va a permitir calcular cualquiera de las temperaturas, o incluso les pueden dar las temperaturas y desconocer el flujo, ¿sí? Pero igual, ¿no? Todo se obtiene a partir de esta ecuación, ¿sí? Acuérdense que estas dos ecuaciones se obtuvieron de un balance de energía y que considera que el calor que pierde uno es el que gana el otro. Entonces, por eso es que podemos igualar, conociendo estas temperaturas y algún flujo, podemos conocer el otro, ¿sí? Ahora, como les comenté, este valor en los dos ejercicios que hemos visto nos han proporcionado este dato, ¿sí? Pero ¿qué pasa si nosotros no contamos con este dato? Con este dato del coeficiente global de transferencia de calor. ¿Cómo lo vamos a obtener? ¿O cómo es que vamos a poder determinar este valor si nosotros no lo conocemos? Dijimos que este valor se puede calcular, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles son los procedimientos. Bueno, más bien tendrían que ya vamos a ver cómo calcular el coeficiente convectivo de transferencia de calor. Dejen abrir la presentación para poder calcular, bueno, que ustedes sepan cómo es que se obtiene ese valor de ese coeficiente. Entonces, no espera. ¿Qué es esto? Sí, entonces comentamos que esta ecuación corresponde al mecanismo convectivo, ¿sí? Entonces implica la transferencia de calor a través de un fluido, ¿sí? Ese fluido ustedes saben que puede ser un gas o puede ser un líquido, ¿sí? Y este es el fluido y este es el sólido, ¿no? Y a este se le conoce como el mecanismo de convección. El ejemplo más representativo de esta transferencia, pues ustedes saben que es cuando a lo lejos ustedes ven el toldo de un auto, cómo le está transfiriendo ese calor al aire, ¿sí? ¿No? Entonces es el mecanismo convectivo. Y la ecuación que describe ese mecanismo es esta, ¿no? La ley de enfriamiento de Newton, ¿sí? Habíamos comentado. Para poder determinar esta H, este coeficiente convectivo, se hace uso de los números adimensionales, ¿sí?
Para poderlo determinar experimentalmente, necesitamos hacer uso de los números adimensionales. ¿Sí? Los números adimensionales que se van a utilizar para poder determinar este coeficiente convectivo, no sé si en transferencia de calor vieron lo que se conoce como el número de Prandtl, ¿sí? En este caso, lo que relaciona este número es la relación entre el componente cortante de la difusividad del movimiento lineal, que es la viscosidad, y la difusividad de calor, esta que tienen acá, ¿sí? Entonces, cuando se relaciona, el número de Prandtl queda el Cp por su viscosidad por su conductividad, ¿sí? El siguiente número que vamos a partir de los cuales se puede encontrar ese coeficiente convectivo es el número de Nusselt, ¿sí? No sé si también lo vieron en transferencia de calor, ¿sí? Entonces, este número relaciona ese coeficiente convectivo con esta longitud característica, ¿sí? Una dimensión característica y la conductividad, ¿sí? Entonces, aquí está relacionando los dos mecanismos, el mecanismo de convección y el mecanismo de conducción. Este es el número de Nusselt. Entonces, aquí dice, el número de Nusselt es adimensional y se usa para relacionar los datos del coeficiente convectivo con la conductividad térmica del fluido, ¿sí? Entonces, aquí está cuál predomina más en la transferencia. Entonces, de hecho, el que estos tengan algún valor tiene un significado diferente, o sea, tiene una interpretación física estos valores. Hay una relación. Dijimos que el número que nunca nos vamos a olvidar es el número de Reynolds, ¿sí? Entonces, experimentalmente encontraron que existe una relación entre el número de Reynolds, el número de Prandtl y el número de Nusselt, ¿sí? Entonces, a partir del número de Reynolds está igualado a una constante y cada uno elevados a estas constantes, ¿sí? Entonces, a partir de estos números adimensionales es posible conocer el coeficiente convectivo, el que está implícito aquí en el número de Nusselt. Sí, igual, para cada, acuérdense que es un fluido que pasa a través de un sólido. Entonces, este sólido puede tener diferentes geometrías. Las más representativas, recuérdense que son las rectangulares, cilíndricas y esféricas, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cada geometría en la que vamos a tratar de evaluar este coeficiente convectivo, está aquí, estos valores de estas constantes cambian, ¿sí? Y estas son las relaciones a partir de los cuales se puede calcular esta H. ¿Sí? Pues va a depender si estamos hablando de una tubería, ¿sí? Dependiendo del número de Reynolds en el cual nos encontremos, si es laminar o turbulento, ¿sí? Va a haber diferentes ecuaciones, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en este caso, ya habla para una placa plana, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, estos valores de esa constante C y de esta constante M y N cambian de acuerdo a el tipo de geometría sobre la cual vamos a querer evaluar esa transferencia, ¿sí? Entonces, estos son correlaciones que nos van a permitir calcular ese valor de H, ¿sí? Cada una tiene sus limitantes, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí les pide ciertas especificaciones. Por ejemplo, el número de Reynolds debe ser inferior a este valor, el número de Prandtl debe ser mayor a este valor para que podamos utilizar esta ecuación, ¿sí? Entonces, a partir de estas relaciones adimensionales es como podemos obtener esta H, este coeficiente convectivo de transferencia de calor, ¿sí? Entonces, como les dije, esta relación tiene diferentes valores de acuerdo
a la geometría por la cual se quiere evaluar. Sí, en este caso ya les dice que es para una esfera, ¿sí? Entonces, otra vez tenemos el número de Reynolds, el número de Prandtl y el número de Nusselt, ¿sí? Entonces, estos tres números adimensionales nos permiten calcular ese coeficiente convectivo, esa H que necesitamos, ¿sí? Entonces, acuérdense que U es la resistencia convectiva, la resistencia conductiva y la resistencia convectiva interior y exterior, ¿sí? Entonces, a partir de estos números podemos encontrar H. Entonces, el ejemplo que vamos a ver no nos va a dar el coeficiente, el global de transferencia de calor. Ese hay que calcularlo y lo vamos a calcular, pues, dentro de una tubería vamos a tener que utilizar propiedades térmicas del fluido que queramos calentar o enfriar y de acuerdo a la geometría que estaremos usando, debemos utilizar estas relaciones, ¿sí? Entonces, estas relaciones son de acuerdo al tipo de geometría con el que ustedes van a trabajar, ¿sí? Entonces es pues a grosso modo, cómo se evalúa este coeficiente de transferencia de calor, ¿sí? Este es el que queremos evaluar, esta H que está aquí. Por lo tanto, ustedes siempre van a tener que conocer, pues el número de Reynolds, siempre conocen la viscosidad, la densidad del fluido, conocen el diámetro de tubería, conocen el flujo, ya sea el flujo volumétrico, el flujo másico o la velocidad, ¿sí? Y en el otro caso, lo que les están pidiendo, es este número de Prandtl, ¿sí? Pero ya está definido, ¿sí? Van a conocer el CP del material, la capacidad calorífica, la viscosidad la conocen y la conductividad de ese material, ¿sí? Entonces, con estos datos vamos a poder calcular H. Entonces, les voy a poner el enunciado. Por favor, lo anotan. Y vamos a trabajar el tercer ejercicio, ¿sí? Ahorita se los pongo. Por favor, anoten el siguiente ejercicio. Y vamos a resolverlo. Sí, por favor, anoten este ejercicio.
Sí, Voy a... Sí. El CPC del agua siempre es igual, ¿verdad? Es 4.18. Sí, a esa temperatura. Ajá. ¿Quién está tocando la puerta? Perdón, es mi sobrina. Yo también tengo uno que luego interrumpe las clases. Sí, sí, casi es siempre el mismo valor. Ah, ok, gracias. Ah, no, este es otro. Sí, entonces, igual, ¿no? Les piden que determinen la longitud del tubo, les dan el diámetro de ese tubo, les dan la temperatura de entrada y de salida, bueno, las temperaturas de entrada del aceite y del agua, y en este caso les dan la temperatura de salida del agua, ¿sí? Y en este caso no nos dan el coeficiente global de transferencia de calor. Entonces quiere decir que en este caso nosotros debemos calcular ese coeficiente, ¿sí? Entonces para eso vamos a tener que obtener las propiedades térmicas tanto del aceite como del agua. Sí, las del aceite se los doy ahorita se los pongo en pantalla. Y las del agua, de preferencia, por favor, chequen en alguna tabla o en algún libro donde vengan las propiedades del agua, como su CP, su conductividad, viscosidad, y muchas de esas tablas también tienen tabulado ya el número de Planck, ¿sí? Entonces ahorita les pongo las propiedades del aceite en pantalla para que ustedes las puedan copiar y podamos hacer el ejercicio. ¿Cómo vamos a buscar las propiedades? El ejemplo nos da la temperatura de entrada y nos da la temperatura de salida. Entonces recuerdan que yo les dije que este CP era un CP promedio porque ni es el CP que corresponde a la que entra, ni es el CP a la temperatura que sale. Entonces lo que se hace es obtener un promedio de la temperatura y a partir de ese promedio, ¿sí?, se buscan esas propiedades. Entonces, en este caso, yo les voy a dar esas propiedades de ese aceite que corresponden a esta temperatura promedio, ¿sí? Que no es ni la temperatura a la cual marca de entrada ni salida, ¿sí? Porque acuérdense que la temperatura a lo largo de todo el intercambiador va a ir cambiando, ¿sí? No es una sola temperatura. Entonces, lo que se hace es un promedio de las temperaturas de entrada y de salida, y a partir de esta temperatura es que se buscan las propiedades, ¿sí? En este caso, yo les voy a mostrar las propiedades de ese aceite. Por favor, anotenlas para poder hacer el ejercicio. Lo que les voy a explicar. ¿Ya copiaron estas? Sí. Ok, vamos con las del agua. Espera.
Ahora, ¿cómo se van a buscar las temperaturas, perdón, aquí es del agua, si nos falta una temperatura, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a suponer? Vamos a suponer que en este caso el incremento de temperaturas, lo que va a ganar regularmente está entre 5 y 10 grados, ¿sí? Entonces, por el momento, vamos a suponer que esa temperatura promedio para el fluido caliente va a ser de 35 grados, ¿sí? En su ejemplo, digo, en el enunciado, dice que la temperatura de entrada del agua es de 30, ¿sí? Entonces, regularmente están ganando más o menos entre 10 grados, ¿sí? Entonces, vamos a poner la mitad, aproximadamente serían unos 5 grados, ¿sí? En este caso, vamos a colocar 35 grados. A partir de esos grados, ¿sí? Vamos a buscar las propiedades del agua, que como decía su compañera, la del CP del agua, pues casi es el mismo, es este. Vamos a buscar su viscosidad, su conductividad, y en este caso hay tablas que ya viene graficado el número de par, ¿sí? Entonces, ahora, acuérdense que la temperatura que no conocemos es la temperatura de salida de ese fluido, pero sabemos que aproximadamente ganan esta cantidad de calor, ¿sí? Entonces, no va a ser ni a los 10 que hemos supuesto, y vamos a buscar un rango de la mitad, que en este caso no va a ser 30 ni 40, va a ser 35 grados, ¿sí? Entonces va a ser un poco más adecuado hacer el cálculo considerando este aumento de temperatura, ¿sí? Entonces, a partir de esos, por favor, anoten estas propiedades del agua. Entonces ya tenemos, ¿sí?, todas las propiedades térmicas, tanto del fluido frío como la del fluido caliente, ¿sí? Y vamos a poder comenzar con nuestras con nuestros cálculos. Perdón, aquí C. ¿Sí? Entonces, por favor, anoten estas propiedades. De todos modos, encuentren tablas de propiedades del agua donde estén tabulados todos estos, ¿no? CP, densidad, viscosidad, conductividad, y dentro de esas viene este valor. Cuando acaben de anotar, me avisan, ¿sí? Maestra, ¿sí? una pregunta, ¿no se podría calcular la temperatura de salida del líquido frío? O sea, la temperatura que falta, y sacar un promedio como se hizo con el aceite y ya con esa temperatura buscar en las tablas? Lo que pasa es que necesitamos, o sea, aunque lo de arriba tienes todo, ¿sí? En el siguiente te faltan dos, te faltaría la temperatura de salida y el CP. Entonces, por eso es que no lo podemos calcular, porque aquí tenemos dos. Entonces, por fuerza necesitamos suponer un CP. Ok. ¿Sí? Sí, gracias. Entonces me avisan cuando anoten todas las propiedades. Maestra, Sí. disculpe, he estado checando las tablas del libro de Junos y encontré uno donde da el número de Prandtl, pero dice propiedades del agua saturada. ¿Esa se puede utilizar? ¿Propiedades de qué? ¿Del agua saturada? Sí, eso no es dice. Vapor, Del agua ¿no dice vapor? No. No, solo dice propiedades del agua saturada. A ver, deja ver, son las mismas. Creo que sí. Sí, porque esta es 35, que serían como 105, ¿no? A ver, calor específico. Sí, creo que son las mismas. Viscosidad. Sí, son esas. Okay, sí, son las tablas que tienes. Sí, nada más que serían que 273. Sí, porque estas están en...
Sí, porque quedarían como 273, no sé qué. Más 35, 308. Y yo las estoy buscando en 309. Sí, más o menos serían esas. Sí, son esas las que dicen propiedades térmicas, termofísicas del agua saturada. Sí, ahí encuentran la presión, el volumen, el calor de vaporización, el calor específico, la viscosidad, la conductividad térmica, el número de Prandtl, ¿sí? Y vienen otros 3 parámetros. Sí, o sea, en cualquiera de esas tablas pueden conocer estas propiedades. La restricción es que siempre tienen que saber a qué temperatura las van a buscar, ¿sí? Okay. Entonces, ahora sí, como su compañera comentaba, ya con este valor de CP que hemos supuesto, pueden hacer pueden ahora sí calcular la cantidad de calor, ¿sí? Para el fluido caliente. Sí, entonces les dicen que lo que quieren hacer en este caso, entonces que el aceite y el agua se entra a una temperatura de 100 y 30 grados respectivamente y la temperatura del aceite entra a 60, ¿no? Entonces queremos otra vez enfriar el aceite, entonces este es el fluido caliente y el fluido frío es el agua, ¿sí? Es el que va a ganar el calor. Entonces a partir les dan en este caso les están dando el flujo, ¿no? 0.2 kilogramos por segundo y el aceite es 0.1 kilogramos por segundo. Entonces, calculen esa cantidad de calor. Doctora, el ejercicio es en contraflujo, ¿verdad? Sí, según yo sí. Ok, y la segunda temperatura, o sea, en la resta, debería ser la temperatura del fluido frío a la salida, ¿no? ¿En cuál resta? En la que nos está mostrando en pantalla, la fórmula de Q. Así este es para el fluido caliente, ¿no? Ah, ok, ya. Sí, ¿no? La temperatura de entrada del aceite es 100 y la salida es 60. Entrada ahí y salida. Sí, y tienen ya todos los datos, pueden despejar la temperatura de salida que les están pidiendo.
Sí. Ok, ya teniendo este valor, pueden igualar, ya tienen el CP del fluido frío, conocen el flujo másico, pueden despejar la temperatura que les están pidiendo, ¿sí? Pueden despejar la temperatura de salida del fluido frío. Maestra. ¿Sí? ¿Para qué vamos a buscar la temperatura de salida del fluido frío? Si ya lo Sí, supusimos. porque al final te piden la longitud, ¿no? Y necesitamos conocer Q es igual a U por el área por delta TLM. Entonces, para calcular delta TLM necesitamos las 4 temperaturas. Ah, ok. Gracias. Sí, lo que ya hemos hecho anteriormente. O sea, necesitamos conocer todas las temperaturas para conocer la delta TLM. Sí, por eso necesitamos conocer, porque no nos dan la temperatura de salida del fluido frío. La supusimos, ¿sí? Pero la tenemos que calcular bien a partir de esta Q, ¿sí? Porque esta es la que nos da el parámetro auténtico de aquí. Sí, no nos vamos a quedar con la que supusimos, ¿sí? Esta que supusimos solo es para obtener estas propiedades, ¿sí? Pero acuérdate